verde. ¿Hay lealtad peronista hoy? Pero ¿Hay lealtad? sí, como a la doctrina, no tenga duda. Pero es Ahora el mismo mismo, está floreciendo. es el mismo peronismo Hoy tenemos que un hace acto 80 importante en el años. Centro de Técnico de La Matanza, en San Justo. Mirá. Una concentración fuerte del peronismo Sí. que se está organizando desde abajo, y que va a venir un recambio de la El conducción. tema es arriba, ¿no? Da la Claro, el sensación... tema es arriba, porque por abajo hay un efervecer y hay un volver a nuestros valores y a nuestra tradición. Y hay una cosa muy importante respecto al movimiento obrero que es importante de señalar para el 2027, para la preparación del 2027 para un gobierno nacional justicialista. Hay dos temas: jubilaciones y obras sociales. Nunca los gremios tuvieron tan bajo poder en la expresión general del mundo del trabajo, porque sobre la masa de 26 millones de argentinos en condiciones de trabajar, solamente 6 millones y medio de trabajadores están en blanco, quiere decir que están sindicalizados. Solamente un plan de pleno empleo, de movilización total del trabajo, que sume a todos los desocupados que hoy están en el orden de los 6 millones y a cerca de los 13 millones de trabajadores en negro, puede reconstituir las cajas previsionales, porque el quebranto de las cajas previsionales no puede resolver sin aportantes hoy el problema de los jubilados. Pero por otra parte también el esquema de obras sociales, porque no se puede sostener el sistema en general si no hay una masa de aportantes necesaria, de trabajadores en blanco, que también puedan sostener el sistema de salud de obras sociales. Esto es un tema clave que requiere de una política de industrialización que solo la puede realizar el Estado empresario argentino, la Corporación de Empresas Nacionales. El sector privado está, el capital privado argentino, los empresarios nacionales están en una situación de debilidad equivalente a la del movimiento obrero argentino. Entonces no puede resolverse esto si no aparece el actor, la nave insignia de la conducción empresaria argentina, que son las empresas del Estado, las empresas productivas del Estado. No el Estado de la burocracia de la administración pública, sino que es necesaria, por supuesto, si no, no hay polis. La polis es necesaria, pero hay un instrumento que Perón en la década del 70 lo constituyó como Corporación de Empresas Nacionales, nucleaba 300 empresas del Estado y llegó a ser el 15º holding del mundo occidental en facturación. Eso permite una movilización total del trabajo, que permite además un repoblamiento, con la concentración que tenemos hoy en los conurbanos, y que nos permite avanzar sobre el territorio patagónico para un poblamiento argentino con un equilibrio demográfico superior. No, está bueno el debate, que se abra el debate. Ahora, lo que hay que decir es que el Estado es el primero que comete fraude laboral. Eso es cierto también. Entonces, digo... Los gobiernos, no el Estado. El Estado no tiene espíritu, no tiene alma. Son los gobiernos. Está bien, representado en los gobiernos. Los gobiernos. Lógicamente. No, pero hay digo, que separar. Hay que Una cosa arreglar es el eso. Estado, otra cosa es gobierno y otra cosa es horario. Hay que arreglar eso. Hay un hecho fundamental. A ver, me parece que, perdón, dale, sí, dale. no, De que le quería estaba preguntar, pensando, sí, Moreno, digo, pasaron 80 años, ¿no? Digo, de aquella Plaza de Mayo, ¿no? Donde se reclamaba por la liberación de Perón. Hoy el peronismo también está reclamando una liberación, que es la de Cristina Fernández de Kirchner. yo creo ¿Pensás que eso... está muy alejado el peronismo de hoy con ese de hace 80 años? Yo creo que ahí hay que ordenar la segunda parte de tu pregunta. Sí. Hay que discutir seriamente esto de los presidentes presos. Yo creo que ahí hay algunas ideas. Y mire, incluso la Servini de Cubría lo dijo. Después de Cristina presa, no sé cuánto se puede aguantar una presidenta presa. Pero esta es una realidad. Incluso le toca ahora a Milei. Porque imagínate cuando Esper empiece a hablar. Porque yo ya te conté a vos que Milei vino a mi oficina con Giacomini a decirme que había dejado de trabajar políticamente con Esper porque la plata de Esper era sucia. ¿Está bien? Lo dijo en mi oficina con Giacomini. Bueno, así que Milei, imagínate cuando empiecen a investigar. Vos te podés imaginar que Esper lo miran fijo y empieza a hablar. Sí, él se hacía el guapo acá. Bala pedía, bala o cárcel. Bueno, era acá el crónico. Balas. Él estaba allá y se hacía. Ahora cuando lo miren fijo, empieza a hablar. Y no tiene otro lugar para ir que a Milei. Entonces hay que resolver ese tema también. Hay que pegarle para hacerlo callar. Hay que resolver ese tema, hay que resolver es importante ese eso, para lo que está diciendo, pon un punto ahí, para, porque eso es importante. Cuando decís hay que resolver, porque vos lo decís hay que resolver, lo pensás como economista, está bien.
jurídicamente, ¿cómo se resuelve? Bueno, esto obviamente la Servini dijo. Yo digo lo que dijo la Servini. Sí, está bien, pero ¿cómo? Encuentren la solución ¿Y cómo es? política, ¿Cuál que la es? jurídica la encontramos nosotros. ¿Cuál sería la política? Y la política nos tenemos que poner de acuerdo. Por ejemplo... ¿Una indemnidad, ponele? No, yo creo que si hay delitos que investigar, incluso los de Milei, en el caso que lo impute o lo denuncie Esper, tiene que ser la Corte Suprema. Milei o el que fuere tiene secretos de Estado en la cabeza. No pueden andar siendo sometidos a la instrucción de un juez de primera instancia que no tiene idea de lo que es un secreto de Estado y la envergadura de lo A que ver, eso tiene. para que se entienda, porque... Que la Corte Suprema O sea, el tribunal bien. que lo indaga, que lo acuse y como son varios Nunca va a miembros, que suceder. también Pero sea el eso tribunal de precisaría juzgamiento. Eso a ver, nunca va a suceder. Paren, no lo sé. Pero vamos, Tiene una quiero reforma entender lo que decís. Pará. procesal. Eso, claro, vamos por parte. Eso supone que hay una persona que de hecho va a ser distinta a todas las demás personas Sí. de la Argentina, que es el presidente, que solamente puede ser juzgado por una corte en su rol de presidente de la nación. Sí, Es sí, eso, por digamos, haber ¿no? sido presidente, sí. Que es la que lo tiene que juzgar por haber sido el primer magistrado de la nación. Porque lo mismo te pasa con Isabel. El otro día escuché en Talambana que decía, no, yo le voy a presentar una denuncia en Entre Ríos a Isabel, que tiene 90 y pico. Pero ¿qué les pasa? Tienen un lío en la cabeza. Porque la lealtad es a todos los que hoy tenemos. Isabel también hay que reivindicarla. El golpe fue Isabel, ¿eh? De eso no hay ninguna duda. Y también participó el Partido Comunista en ese golpe. Así que no solo en el 55, sino también en el 76. Muchos de los progres que hoy todavía quedan y van dando vuelta estuvieron en ese golpe del 76. Lo de Cristina Presa hay que resolverlo en un marco claro de resolución de posible delito que haya cometido un presidente y que lo juzgue la Corte y veremos lo que pasa. Con respecto a los 80 años, seguimos siendo la doctrina más moderna que creó la humanidad. La última doctrina es la peronista. La marxista es muy anterior, la socialdemócrata es anterior, la liberal, la neoliberal, que es más o menos las doctrinas que seguían los pueblos del mundo. El único hallazgo sustantivo, particular, singular, es el peronismo, es la más nueva. Pero en economía nos estamos encontrando con Trump, y eso es lo fantástico. Ahí, Guillermo, te quiero meter. No nos vayamos al revisionismo histórico, sino a esto. El fantasma de la derrota, ahí veo Rego País 1020 puntos. El dólar que se va para arriba. 1465, digo, en la parte económica hoy, te pregunto a vos, Ernesto, que vos sabés y mucho. Sí. Yo de economía no caso un fulbo. ¿Qué está pasando? No, bueno, está pasando que hoy el ministro de Economía de Estados Unidos, Scott Bessent, secretario de Hacienda, del secretario del Tesoro de Estados Unidos. A esta altura creo que pertenece al gabinete argentino. No, también. yo creo que al revés. Le habla, Al revés. Yo creo que es al habla revés. como si fuera un Yo creo que es al ministro revés. argentino. Nuestro ministro de Economía es Scott Bessent. Ah. Hoy nuestro ministro de Economía es Scott Bessent. Por El eso, Toto bueno. Caputo lo que hace Bueno, está es bien. Forma parte del ejecutar las gabinete, órdenes es lo que te digo. ejecutar las órdenes que le dice Sí. Scott. Claro. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy la Argentina no tiene dólar y el que le está, digamos, el que le está salvando el asado para que no se queme es Bessent, que viene y le mueve la leña, ¿viste? Claro, el carbón, sí. para que no se queme. Sí, sí. Están las llamas altas. Salvataje. Ahora, Pasa yo, que Esto nueve es un fuego. yo me días gustaría faltan para- agregar ahí lo siguiente. Dale. Me Sí. cansé de escuchar en Crónica muchachos que venían a explicar que la macroeconomía estaba bárbara, que el problema era la micro. Todo el tiempo. ¿Vos te acordás que Sí, decían? sí, Vos sí. misma. No, pero la macro Pero está la bien, la macro. micro. Bueno, Claro. muchachos, la macro era un asco, como decíamos algunos. Porque esto es importante. Todos los tarambanas que vinieron acá, dejá otros canales, a decir que la macro estaba bien, que expliquen ahora. Porque si te quedaste sin dólares, que es verdad, de ninguna manera la macro podía estar bien. La macro es un asco, peor que la de Alberto Fernández. Pero vinieron a mentir acá. Yo lo que te digo que venían a la Martín se televisión y con cara, pero decían, no, la macro, incluso algunos peronistas, algunos viceministros de Economía Sí. del gobierno de Cristina, Sí. hace pocas semanas dijeron que muchas de las cosas que estaba haciendo Milei en economía estaban bien. Peronianos. Ojo con eso, porque esto no es para señalar con el dedo, es para decir, muchachos, en algún lugar hay que venir a la televisión a decir la verdad. No se puede venir a decir porque te pagan. ¿Y cuál es la verdad? Está mal ¿Estamos eso, mal? ¿eh? ¿Estamos mal? ¿Esa es la verdad? La verdad es que esto está peor que con Alberto. Epa. Este es el problema. Pará, pero Alberto podemos, fue un desastre y este es peor. Guillermo, Igual- podemos estar peor porque digo, ayer volvieron también, Javier volvió a hablar de la reforma laboral, cuando Estamos tenemos un camino- nivel de informalidad en Argentina altísimo. Estamos camino a la anomia.
Si no hubiese venido Scott, Sí, Bessel. hoy ya no sabías cuánto valía el dólar. Me gusta que Pero incluso te digo, con Que lo Scott, tutee, porque suena más lindo. Scott, claro, Con claro. Scott, Suena más yankee. Guillermo no, Guillermo los Lo tutea. arge- lo Los tutea. argentinizó. Le dice Donald, Scott. con Scott todavía faltan 6 días, porque falta hoy Hoy que y 5 termine más. y 5 ¿Y días después? hábiles más para el Para las 26. elecciones. Hay que ver lo que pasa. ¿Y el Porque 27? él no tiene la posibilidad de la billetera de un payaso. Si le empiezan a tirar allá la brocha, ¿para qué estás haciendo? Cuidado con esto. Pero aparte, si se da cuenta que le van a seguir jugando todo el tiempo, porque es lo más barato que hay, porque así empezó la conversación. ¿Hay algo más barato que el dólar hoy? Entonces, si el dólar, para aquel que tenga posibilidad de comprar, Claro, porque para es lo los más demás barato, está caro. bueno, porque estamos hablando de la Claro, compra de dólar. claro. Para aquel que Bien. tenga posibilidad de comprar, Termina ¿hay la algo cosa. más